Buenas noches. En este cuarto video vamos a explicar en una hoja en Excel mm, todos los procedimientos para evaluar los controles por el método de análisis de riesgos. Les decía que en la carpeta de métodos de evaluación de riesgos existen unos archivos. Ya habíamos abierto el de Word, ahora abramos el de Excel donde dice controles por análisis de riesgos. Ese de controles por análisis de riesgos, al abrirlo, nos encontramos con lo siguiente. Recuerden que nosotros podemos tener 2, 3, 4 o 5 amenazas o causales de riesgos. Entonces quiere decir que por cada una debemos mirar los controles que tiene cada amenaza o cada causal. En este caso, por ejemplo, de una auditoría específica a la empresa Disafer Limitada, tenemos en el proceso de negocio sistema inventarios, tenemos el riesgo, uno de los riesgos críticos que se llama pérdida por exceso de egresos. Y encontramos que la causal de riesgo 025, permitir que existan funcionarios indispensables en la empresa como críticos, pues entonces traemos del material de Word todos los controles que ese material de Word tiene, pero los ubicamos aquí los que consideremos que aplican al proceso. Si ustedes miran en la hoja de Word, esa causal de riesgo 25 tiene más de los controles que están planteados ahí. Miremos, por ejemplo, que esa causal 25 en la página Word tiene 2, 4, 6, 8, 10, como 12 controles. Y resulta que si volvemos a mirar la página en Excel, no tiene toda esa cantidad de controles, sino tiene 4 o 5. ¿Por qué no tiene sino 4 o 5? Porque ustedes, los auditores, tienen que ubicar cuáles son los controles que aplican en el proceso de los que están en la base de datos. Y de los 12, el grupo encontró que eran estos 4. No quiere decir que son siempre los mismos en sus trabajos personales. O sea que ustedes tienen que ubicar de esa gama de controles cuáles sí aplican a su proceso y los traen aquí a la hojita de evaluación. Al traerlos a la hojita de la evaluación, ellos vienen con el tipo. Entonces, mire, por ejemplo, el 2, el 167 y el 273 y el 339 son controles de esa causal, pero todos son preventivos. No necesariamente, o en este caso, no existe ni uno correctivo ni uno detectivo. ¿Por qué? Porque ustedes o los auditores de esta empresa encontraron que en esta causal solamente tienen los controles, los otros controles no los tenían implementados. Al no tenerlos implementados, no tenemos por qué involucrarlos en la causal, porque si no estaríamos evaluando mentiras. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos? Los controles que esa causal realmente tienen en el proceso que están auditando. Una vez ubicados, yo ya me doy cuenta que estos que ubiqué, que aplican al proceso de inventarios de Disafer en la causal de riesgo 25, solo tienen riesgos preventivos. Quiere decir que cumple la mezcla o no la cumple. No la cumple, entonces aquí usted le coloca no. Dentro de la clase, que es la segunda columna, aquí dice que hay unos A y otros C. ¿Cuáles son los A? Tipo A, clase, automático, discrecional. ¿Sí es así o no es así? Los tipo A son automático no discrecional y automático discrecional. Los que tienen más peso son los A, automáticos no discrecionales. O sea que no tienen mucha restricción. Cuando uno no tiene mucha restricción, de pronto tiene más controles. Volvamos al caso. En este caso, sencillamente, enfrente de cada uno está el puntaje. ¿Cuál es el puntaje de la clase? Fíjese que aquí en el documento A, B, C o D, uno le puede ubicar que el puntaje es 5, 3, 5, 3, 5 y 3, 5. ¿Dónde está este puntaje? Este puntaje se encuentra aquí en la presentación, donde precisamente los controles clase A pesan 5, los controles clase B pesan 4, los controles clase C pesan 3, 5 y los controles D pesan 3. En nuestro ejemplo, son tipo C, pesan 3, 5 y el tipo A pesan 5. Entonces, el segundo criterio dice que es
el promedio debe dar mayor de 3.5. Entonces se suman estos y se dividen entre 4 y da 3.88. O sea que el segundo criterio se cumple. Sí se cumple. Pero el primero no se cumple, el tipo. Y el del costo-beneficio, cuando uno le coloca aquí razonable, quiere decir que este grupo de controles pues no es más costoso que el beneficio que se espera. Fíjense que no son muchos controles, pues de por sí son controles razonables, apenas razonables. Entonces uno podría decir que el tercer criterio sí se cumple, lo que no se cumple es el primer criterio. Para resumir, en esa causal entonces tendríamos que la protección existente, si no se cumple la mezcla y si los otros dos, nos dice que es insuficiente. Miremos dónde está esa condición. Esa condición está en la presentación cuando nosotros decimos que la calificación de la protección ofrecida por los controles por análisis de riesgo será insuficiente si satisface los dos criterios diferentes a la mezcla. En este ejemplo, no satisfizo la mezcla, pero sí satisfizo los otros dos criterios, por eso es insuficiente. No es mejorable porque ni siquiera satisfizo la mezcla, entonces, en ese caso, fíjense que por eso la valoración en Excel muestra que la mezcla no la cumple, el promedio sí, el costo-beneficio sí, o sea que la protección existente es insuficiente. ¿Qué pasa cuando la protección eficiente es insuficiente? El riesgo residual es moderado. Cuando una protección es alta, el riesgo residual es bajo. Cuando una protección existente es apropiada, no tan apropiada, o sea que tiene muy buenos controles, pues el riesgo residual es bajito. Pero cuando no es apropiada, es insuficiente o es mejorable, pues la protección existente con respecto al riesgo residual es contraria, es alta. Aquí más adelante la presentación nos resume ese caso. Mire, vean. En esta tabla está mostrando no solamente una causal, sino todas las que tocó evaluar. No una, sino varias. En este ejemplo, ¿cuántas hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 causales evaluadas, lo que quiere decir que deben haber 8 hojas con la valoración de cada una. Y en el resumen, vea, algunas sí cumplieron con la mezcla, otras no, otros sí cumplieron con el promedio y otros con el costo-beneficio. Entonces, cuando una causal tiene protección apropiada, el riesgo residual es aceptable. ¿Ya? A la hora de la verdad, es bajo. Cuando una causal de riesgo no tiene la protección apropiada, sino mejorable, pues el riesgo residual es moderado, es por el contrario. O cuando es insuficiente, el riesgo residual es medio. O por el contrario, cuando no cumple ni la mezcla ni alguno de los otros dos criterios, pues en la protección ofrecida es muy deficiente, lo que quiere decir que el riesgo residual es alto. En resumen, entre más protección haya, el riesgo residual es más bajito. Entre menos protección haya en los controles sobre la causal, el riesgo residual es más alto. Entonces, el lío principal es que el riesgo residual es el resultado de la evaluación. Si a nosotros nos da una causal con riesgo residual alto, quiere decir que los controles son insuficientes. Quiere decir que los controles no son apropiados. Serían apropiados si el riesgo residual sería apropiado o sería bajito si la protección es apropiada.